Hola a todo el mundo. En este último año la verdad es que ha sido bastante interesante la cantidad de partidas de rol que he jugado. Me metí en una asociación y he jugado con más gente, digamos, al juego de rol clásico, que se juega con más gente. Sí es verdad que desde que apareció Rolitario, un poquito antes, no por la aparición de Rolitario, evidentemente, pero sí podemos fechar de hace 2 añitos, año y medio, algo así, pues se ha prodigado bastante eh, los manuales de rol en solitario, que son, bueno, en su mayoría muy diferentes a Rolitario. Rolitario sigue siendo especial, que vuelvo y digo, no mejor, pero es verdad que los sistemas nuevos se basan en tiradas de tablas, en en oráculos simples, en cosas que realmente, en herramientas que realmente no dependen 100% de ti, sino del manual, ¿no? El Rolitario, yo ya lo digo nada más, empezar depende mucho de ti como jugador, de tu creatividad, de hasta dónde estés, de tu imaginación, hasta dónde estés, bueno, pues dispuesto a llegar y tal, ¿no? Entonces, eh, lo hace un juego muy diferente a todo lo demás. Vuelvo y digo que no critico que sean mejores y peores. Lo que sí critico, y yo creo que Rolitario en esto es mejor que en estos juegos nuevos, es que cuando te compras estos juegos, también, bueno, pues se basa en la línea editorial, ¿no? En vender al final. Pero Rolitario es verdad que puedes utilizar es un sistema de sistemas, puedes utilizar cualquier sistema de cualquier juego de rol y jugarlo en solitario. Yo aquí en Rolitario utilizo Fate, pero funciona perfectamente pues con D&D, con Pathfinder, con cualquier sistemica que haya por ahí. Siempre más fácil es mejor para mí, para mi cabeza, pero eh, esa para mí es la gran diferencia. La cuestión de por qué hago este vídeo es porque esto de jugar con varios jugadores eh, jamás es peor que jugar en solitario en cuanto a experiencia, ¿verdad? No lo voy a decir, jugar en compañía siempre es mejor, pero es verdad que al jugar en solitario te evitas una serie de problemas que me he encontrado y que la verdad que son que desaniman un poco, ¿no? O sea, como vuelvo y repito, no es mejor ni peor, pero sí diferente. Y al final he echado tantas partidas que he podido identificar lo que yo considero para mi manera de ver todo este tema, lo que yo considero que es una desventaja de jugar al rol con varios jugadores. Bueno, lo primero que tengo que decir es eh, el perfil del jugador, ¿no? Eh, y yo, la verdad que en mi pseudo experimento ya al final del proceso era casi un experimento, intentaba jugar con varios tipos de jugadores, con gente que nunca había jugado a rol, con muy veteranos, con gente de 70 años jubilada, con gente de 20 empezando, o muy pasional, que con un nivel cultural lamentable, gente pues todo lo contrario. Eh, y bueno, el perfil de jugador importa bastante. Es los que muchos de mis jugadores más veteranos hablan y te cuentan que es una buena mesa o una mala mesa. Ahí hay un metajuego, una sinergia entre jugadores que son ya personalidades, ¿no? Dentro de personas que, bueno, pues que pueden afectar directamente al juego, ¿vale? Esto es un juego de rol. En un juego de rol se supone que tu personalidad queda fuera para introducir la de tu personaje, pero seamos realistas, eso nunca pasa. Nunca pasa. En un juego de rol en solitario puede pasar o no, pero como es la tuya, pues entiendo yo que tendrás que aguantarte, ¿no? Pero, pero la verdad es que esto de tener mesas con jugadores, cuando tú ves que un jugador está interpretando de su manera y hay otro jugador detrás, como mirándolo, como diciendo, pero qué mal lo está haciendo, ¿no? O me saca de la partida, cuántas partidas habré tenido con un juego criticando a otro la manera de jugar. Es que me desanima jugar de esta forma. Incluso vetos antes de jugar la partida, de decir, ¿quién monta la mesa? Pues voy a jugar con esta persona y con esta, vale. Yo con esta no quiero jugar, ¿vale? Entonces a mí no me llame.
Y bueno, tú prescindes de un buen jugador, o tú como jugador prescindes de una partida que te interesa porque estás jugando ese jugador. Algo que yo no puedo entender bien, ¿no? Eh, Muy de la mano va el tema del concepto del rol, el concepto que se tiene del rol. No sé ni cuántas conversaciones he tenido sobre cómo jugar bien al rol. Es que es algo que a mí literalmente me vuela la cabeza. Pues coño, hay gente que ahonda mucho en el sistema, que hace combos, que hace el Munchkin, ¿no? Bueno, típicos juegos de D&D, de cálculo y tal. Y otros que hablan de interpretar, interpretar, interpretar. Yo es que si no interpreto un enano borracho que ha perdido a toda su familia, no me interesa el juego. Hay gente que dice que, bueno, cuando hay un jugador que habla en tercera persona, que te dice, bueno, mi personaje dice tal, ya se molestan. Eh, no sé, me da la impresión de que hay tantas formas de jugar a rol como personas y cada una defiende su forma de jugar, ¿vale? Eh, Eso es, o sea, lo que al final resulta es en una evidencia clara, si hay una forma de jugar por personas, que no hay una forma correcta de jugar rol, ¿no? O sea, está la que te gusta a ti. Por eso digo que va muy anclado con la mesa. Que si la mesa coincide, si los jugadores coinciden en tu forma de ver al rol, bien, bien, ahí lo tenemos. Pero si tu mesa es todo lo contrario o hay un jugador discrepante, enseguida lo vas a notar y va a caer, de verdad que esto cae como una losa cuando estás jugando. Es un jugador que para la partida, con malas caras, entrecerrando los ojos, que se medio duerme. Estas cosas que son para un máster, bueno, pues lamentable, ¿no? Otra de las cosas interesantes que he visto es, bueno, eh, mm, la imposibilidad de... Bueno, esto lo voy a decir después, lo voy a decir después. Primero lo que voy a decir es, bueno, otra que tengo por aquí apuntada, que es, bueno, lo difícil que es realmente quedar, ¿no? Y más cuando tienes una edad, una familia, un tal, por la tarde tengo un curso de no sé qué, mañana tengo no sé cuánto, tal. Y claro, mm, que eso realmente parece una cosa baladí, ¿vale? Pero un máster que no juegue siempre al mismo juego, como es mi caso, por ejemplo, que juega campañas cortas de 3 5 quedadas. eh, Esto es algo que al máster lo matas, porque o sea, yo, por ejemplo, estoy inmerso en una ambientación, prácticamente mi vida gira alrededor de esa ambientación, y si tengo que posponer las siguientes ambientaciones. Es algo muy, muy chamánico, creo yo, para mí, pero que a mí me afecta una barbaridad. Las no quedadas de última hora, la poca seriedad, o sea, el poco valor que se le da a una partida de rol, ¿no? Al final hay que tener claro que un jugador, bueno, pues termina su día y queda una tarde para sentarse, tirar unos dados y hablar. Tú como máster no ha pasado eso. Tú has tenido que configurar prácticamente tu vida alrededor de eso. Y ahora voy con eso que contaba, con lo de los juegos canónicos, no canónicos, ¿no? Aquí se juega a Pathfinder, se juega a D&D, se juega a la llamada. Cualquier otro juego, cualquier otra ambientación que tú quieras cargar, va a encontrar unas dificultades tremendas, tremendas, tremendas para jugar. He hecho experimentos utilizando el mismo sistema, pues el sistema Fate, como siempre. Se utilizo este. El condensado está mucho mejor, pero bueno, no me lo he comprado porque al final yo ya he modificado el Fate a mi gusto. Pero utilizando Fate, he cargado diferentes ambientaciones. Si cargo una ambientación que no llama la atención, a esto no te juega ni Chanauer. Y esto es algo que, bueno, pues tú puedes decir, evidentemente, evidentemente, ¿no? ¿Quién coño va a querer jugar, yo qué sé, una ambientación de cuidadoras de un parque infantil? Nadie, ¿verdad? Estas son las pajas mentales del máster típico, ¿vale? Pero eh, si hablamos simplemente de un mundo de aventuras Ahora lo vamos a ver con otros juegos, pero yo con Fate, por ejemplo, algunos fracasos, algunas partidas extinguidas que no se han llevado a cabo por falta de jugadores, aunque se hayan propuesto, han sido, por ejemplo, una sobre
un grupo táctico militar que se mete en una zona de exclusión como Chernóbil, eh, un, pues, una aventura dentro del marco de los reinos hindúes anteriores, antiguos, antes de la llegada de Alejandro Magno, antes de que la India pues colapsara. Eh, este tipo de ambientaciones que yo creo que, bueno, pues con toda la mitología, todo el tal, este tipo de ambientaciones que, bueno, que directamente la gente es que no la controla, ¿vale? Le sacas de elfos, enanos y mongolos y ya no saben qué hacer, ¿vale? Entonces, esto es un hándicap fundamental, o sea, sobre todo para un máster que yo sé que hay muchos máster así, hay otros que no, hay otros que juegan, te sacan Pathfinder y con eso viven, ¿no? Pero para máster que están constantemente buscando estímulos, historias estimulantes, cosas divertidas que traer a mesa, no solo en cuanto a sistemas, sino que hay máster que también buscan por sistema y tal, pero que buscan traer ambientaciones frescas a la partida y tal. Hay muchas editoriales que tienen esa línea, por ejemplo, The Hill Press es una de ellas, que tiene una línea pues, de juegos originales, extraños, ¿vale? Originales, diferentes. Yo creo que he dicho originales como 7 veces, pero esa es la cosa. La originalidad es injugable, ¿vale? Los jugadores, tú como máster sí lo aprecias meterte en un mundo nuevo, en un sistema nuevo, pero los jugadores lo detestan. Voy a decir que lo detestan o voy a decir eh, que lo impiden, lo ralentizan, no le prestan la atención suficiente que a priori puede parecer. Está claro que, vuelvo y digo, esto pueden ser las pajas mentales de un máster que diga, oye, me apetece hacer tal cosa, pero bueno, imposible. Resulta imposible. Bueno, yo os voy a contar, creo, ya el vídeo me está quedando muy largo, pero os voy a contar un poco cuáles han sido mis grandes fracasos y por qué, ¿no? Que por ahí, por el tema de la ambientación, para mí es aunque todo esto que he contado ahora queda un poco como impedimentos para desarrollar la partida, ¿no? Una vez que ya tienes a los jugadores sentados en la mesa y tienes la partida preparada, eh, pues te cuento cuáles son los problemas básicos, el gran hándicap para mí que me he encontrado. Eh, para eso te hablo de la primera vez que descubrí que esto pasaba, ¿no? Es verdad que en todos los manuales de rol te cuentan que bueno, que el máster es un poco el que tiene que vender la ambientación, que si pone música, que si la luz, que si el tono de voz, ¿no? Para dar una ambientación, un ambiente. Pero eh, esto los jugadores se lo follan, ¿vale? Hay que tenerlo clarísimo. Tú cuando estás leyendo un manual de... Voy a lo básico, ¿vale? Para entenderlo, pero tú cuando estás leyendo un manual de la llamada de Cthulhu, entiendes todo el tema de la cordura, del horror cósmico. Es verdad que le puedes hacer una introducción, yo a mi jugador se lo hice, pero no había pasado ya 2 horas y estaba todo el mundo de risas y fiestas, ¿no? Entonces, ¿las risas y fiestas son una puta mierda? No, están guapas, ¿vale? Yo de hecho me divertí un montón jugando este tipo de partidas con la gente. Pero cuando tú eres un máster y estás leyendo y quieres jugar a una ambientación específica, evidentemente esto, esto se lo carga, ¿vale? Incluso con jugadores expertos va a pasar que habrá situaciones pues divertidas, pero divertidas no es jijijaja, es situaciones de partirse el culo, ¿no? Esto es bastante más difícil cuando juegas en solitario. Porque cuando estás jugando en solitario, no solo porque respetas la ambientación, sino porque trabajas en un marco en el que tú no tienes que validarte frente a otros jugadores y frente al máster y no tienes por qué ser el payaso, el más gracioso, no tienes que hacer eso, ¿sabes? Entonces, la ambientación, aunque no te lo creas, la respeta 100%. Os lo cuento con un ejemplo específico. Eh, esto en verdad es porque ya un jugador mío me lo contaba, ¿no? Me decía, eh, porque claro, yo le contaba, no se puede pedir lo mismo a los máster que a los jugadores, ¿no? Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no?
¿Por qué coño no le puedo pedir lo mismo a los jugadores? ¿Por qué no puedo pedir un, no sé, un marco? Porque al final las relaciones humanas no funcionan así, no funcionan con un marco de reglas. Y el rol tiende mucho a, digamos, a diluirse, a confundirse con una relación humana, con una relación humana, no, con un evento social, con una reunión de colegas, ¿vale? De hecho, muchos jugadores te dirán, bueno, aunque hay un poco de debate ahí, muchos jugadores te dirán que es mejor jugar con jugadores que no se conocen a jugar con jugadores que se conocen completamente, ¿no? De hecho, con jugadores que se conocen, aunque para el máster es más predecible, tienden a formar una mente común y es casi como si jugaras con un solo jugador. Una persona con sus defectos y sus potencias, ¿no? Entonces, ahí está un poco la dicotomía de saber con quién juegas y con quién no, ¿no? Pero os cuento exactamente. Mire, he jugado eh, utilizando, bueno, pues el Trophy Dark. El Trophy Dark, que por ejemplo, yo creo que haré un vídeo de cada uno de ellos contando exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Esto es el Trophy Loom, que la verdad es que es un juego muy, muy chulo, muy chulo. Hace una cosa mm, muy interesante que me parece un juego muy inteligente en cuanto a sistema, es muy simple, pero hace algo muy inteligente que es trabajar con la psicología de los jugadores. Es verdad que este juego se vende diciendo que es un juego, hola, bienvenido a Trophy Loom o Trophy Dark, esto es un juego en el que los jugadores van a morir. Y sí, los jugadores van a morir, pero no es una mierda divertido, ¿vale? De hecho, yo llevo una partida canónica a Trophy Dark, o sea, una de las de aquí. Trophy Loom es un conjunto, si se fijan, es un conjunto de eventos, ¿vale? Que tú luego los coges, los atrapas, los metes en la cabeza y con eso, pues, vuelcas una partida. Es algo que a mí eso me gusta una barbaridad, ¿vale? Además son eventos chiquititos o suficientemente ambiguos como para que tú puedas cambiarlos y tal. A mí eso me gusta mucho, pero jugué una partida que es la Catedral Musgosa, la gente lo conocerá, quien conozca el juego, y es un juego que aplasta psicológicamente a los jugadores, y además está pensado para eso, ¿vale? Entonces, los jugadores cuando terminé la partida me dijeron, no quiero volver a jugar a Trophy Dark nunca más, la verdad, porque esto es un juego en el que no hay heroicidad, yo no quiero, además lo paso mal, es un juego que digo que es un tira y afloja, no es una caída en picado de los jugadores hacia el abismo, da ciertos picos de heroicismo, pero son picos falsos que están pensados, de hecho, para que haya pues, lo contrario a la catarsis, ¿no? Para que creas que al final que lo puedes conseguir para luego caer definitivamente, ¿no? Y eso psicológicamente la verdad que aplasta bastante a los jugadores. Cuando tú les estás contando todo lo que están pasando y tal, bueno, pues la verdad, cuando crees que lo puedes tener, ¿verdad? Y no lo consigues, pues es bastante hardcore para los jugadores si lo juegas bien, ¿no? Eh, pues bueno, os cuento, os enumero, he jugado a Trophy Dark, he jugado con el sistema del Black Hat Sword y con este suplemento del compendio del videojuego al Witcher, el Black Hat Sword que es un... bueno, tengo la versión esta, ¿vale? La versión de este señor, esta de aquí. Bastante interesante, un juego bastante interesante, bastante simple, una especie de retroclon antiguo de medio Stormbringer, medio tal. Bueno, permite la verdad que jugar muy bien a la ambientación de The Witcher. He jugado a Conan con el sistema Mithras, no sé si conocéis el sistema Mithras, pero bueno, es el sistema de RuneQuest. Yo creo que, bueno, se adapta bastante bien. Intento quitar los brillos, pero no se puede. He jugado a Ratas en las Paredes, una partida bastante interesante, con los jugadores muy de investigación. De hecho, adapté que esto lo habrá hecho todo el mundo, era con jugadores noveles, entonces adapté el Shadow of the Comet, dándole un giro pequeñito al final de la historia para que no fuera tan tulesca y fuera más de horror cósmico, ¿vale? He jugado con sistema Fate y este compendio a los Masters del Universo, una partida bastante graciosa. He jugado
A ver si lo saco por aquí, porque no lo tengo. Bueno, a Fiasco he jugado varias partidas, bastante, todas exitosas, porque Fiasco es un juego que no puede fallar. No sé, a mí no me ha fallado nunca. Eh, bueno, no lo encuentro por aquí, pero básicamente es el 3.16 Masacre en la Galaxia, creo que es este. Vale, aquí está. 3.16 Masacre en la Galaxia. Un juego, bueno, bastante curioso, bastante lleno de adrenalina. De hecho, este fue el juego por lo que los jugadores dicen que, bueno, yo arbitro con demasiada energía, según dicen ellos, ¿no? ¿Cómo te pueden decir eso, verdad? Arbitras con demasiada energía, es algo como tan... ¿Qué venimos a aburrirnos aquí? No sé. Bueno, este juego, en verdad, lo he arbitrado un par de veces, con mayor, menor éxito. De hecho, jugué con una mesa, he jugado varias partidas, pero jugué con una mesa que era, bueno, pues más inclinada a debates morales y este tipo de cosas, y el juego no le gustó una mierda, porque es un juego de acción pura, ¿no? Wars in Peril, ¿vale? Lo retoqué adaptándolo al sistema Fate y bueno, fue una partida bastante exitosa. Voy a poner las partidas exitosas por aquí. He jugado también a Macadabre. Macadabre que he jugado de manera no canónica. Vale, aquí tenemos el Macadabre. De manera no canónica. Es un juego que es bastante gracioso. Pero digo no canónica porque... Hombre, porque este juego se juega de pie y con unas cosas. Y bueno, con unas máscaras y tal. Y entonces hay cosas que he metido y cosas que no. Vale, dentro del juego. Pero lo soporta bien. Y he jugado a lo que fue la grandísima, bueno, a Fate ya he jugado bastante, bastantes ambientaciones, uno de ellos en la conquista de Canarias, otro en la prehistoria, todo muy, muy así, ¿no? En Marte también. Vale, tengo el manual del Blade Runner por allá, un juego también con sus más y sus menos. Y Perros en la Viña, ¿no? Que Perros en la Viña es un juego, o sea, para hacerle, es el juego de la gran decepción. Es un juego para hacerle un vídeo aparte, ¿no? Pero ya en resumen os cuento que los jugadores son un grupo, estos señores, Perros en la Viña, ¿no? Son un grupo de soldados de Dios, vamos a decir así, de una religión inventada. Aquí tienes lo que ellos, el símbolo de esta religión inventada. Yo quité todo eso encima y lo trasladé directamente al mundo mormón, porque el juego está basado en el mundo mormón. Lo que pasa es que nunca dicen, no hablan del libro de Mormón ni nada de eso. Entonces, pues lo trasladé a una Salt Lake City puritana, acabante de salir y tal. Y los resultados fueron realmente catastróficos, ¿vale? Son un grupo de veladores de la fe que están un año. Ahora sabéis que los mormones pues se dedican a ir un año por ahí haciendo el cabrón, ¿no? Tocando las puertas y diciéndote que creas pues, en John Smith y en toda su estupidez. Me hice con un libro de Mormón y lo trabajé. En esta época lo que hacían era ir por las diferentes congregaciones revisando la fe, ¿vale? Entonces el juego está muy bien, un juego de Vincent Baker, que es el de Apocalypse World, y es un juego en el que, hombre, pues tú vas a una congregación, tú como máster creas la congregación y una serie de problemas dentro de esa congregación, ¿vale? Una serie de problemas que si, como por ejemplo que el cura tiene una relación con la hermana del tío de la tienda, que no sé qué con el otro, que el otro lo quiere matar, que tal, esa, creas un poco un tinglado así. Cuando los jugadores llegan directamente salta a la cara, ¿vale? Esperan a los perros. Cuando entran por el pueblo, directamente la gente reacciona a su llegada, ¿no? Entonces están pues directamente en el ajo. Hay una pequeña parte de un viaje y están directamente en el ajo. Entonces, los jugadores se supone que utilizando un código de Dios, que esto es una cosa pues, que todos tenemos, ¿no? Más o menos acertado, sabemos de manera más afinada, precisa, qué cosas son buenas y qué cosas son malas, más o menos precisas, ¿no? No hay que saber el dogma mormón específicamente, pero sí es relativamente fácil pensar en personas del siglo XIX
armados de esta manera, siendo gente que velaba por la fe, pues cómo debían actuar. Y fue directamente imposible. Fue una mini campaña que jugamos y la gente te jugaba al Spaghetti Western porque es lo que ha visto, ¿no? Además, esto es un juego que tiene un sistema muy, 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 muy interesante. Yo trasladé, pero muy interesante. Un sistema en el que en un enfrentamiento se va incrementando la tensión desde un momento en el que hay miradas solo y, bueno, el momento en el que ya se sacan las armas, y ese momento es bastante letal. O sea, hay un tiro y la gente muere, ¿no? Eh, pero lo más importante es que fueron directamente incapaces de adaptar la mentalidad de una persona del siglo XXI a una persona eh, del siglo XIX, ¿vale? Con todo lo que yo... Bueno, una persona puritana del siglo XIX. Pues sabemos que en las costas, en la costa este, pues la cosa era muy diferente. La gente era un poco más liberal, ¿no? Más, bueno, o libertina. Pero aquí están un poco estreñidos por el dogma. Entonces bueno, fue prácticamente imposible. Las decisiones que toman son decisiones de peso dentro de la congregación, y la verdad es que se carga la ambientación, porque es una cosa, o sea, ¿cómo lo puedo explicar? Parecía un grupo de perroflautas comunistas entrando en una congregación y poniendo leyes como la conciliación familiar, la abolición del esclavismo, pues el divorcio, el no maltrato a la mujer, ¿no? La mujer liberada en esta época dentro de esta congregación. Es que, o sea, son cosas que en realidad se cargan la ambientación totalmente, ¿no? Por eso digo que yo creo que el gran gap entre un máster y los jugadores es que los jugadores ni tienen la intención ni quieren aprender nada del mundo y del entorno en el que están jugando. Nada, absolutamente, ¿vale? Eh, Esto es algo que es súper diferente en los máster, porque los máster ahondan todo lo que puedan dentro de ese mundo, ¿no? O sea, yo es verdad que yo soy a lo mejor muy recreacionista, me gusta que, yo qué sé, que sepan dónde van a comer, qué comida hay, pues no sé, cuál es el ocio que se manejaba en esta época. De hecho, ¿cuál es el juego que se jugaba en las tabernas? ¿Cómo iban vestidos los hombres, las mujeres? ¿Dónde se cagaba? ¿Cuánto se tardaba en recorrer tal sitio? ¿Cuáles son las rutas comerciales? Todo eso, pues son preguntas en realidad bastante recurrentes que entran en todas las partidas, pero que a mí me gusta tener bastante atadas. A los jugadores literalmente esto se la suda, ¿no? Y esto se carga la ambientación. Para mí el gran handicap y el gran gap que hay entre los jugadores y los másteres es ese. Y en el sistema del solitario, de jugando a rol en solitario, eh, ese handicap no lo tienes. Entonces, realmente si tú juegas a perros en la viña en solitario, realmente si lo que hayas entendido, ¿vale? Porque es verdad que ahora que lo pienso, es verdad que puedes haber leído el libro y no entender una puta mierda, ¿no? Eh, pero si has captado la esencia del rol en solitario, de la ambientación de la partida, vas a jugar vas a jugar siempre a un juego diferente, ¿vale? Porque si no te encuentras jugando a Perros en la Viña, a 3.16, perdonándole la vida a los aliens, ¿sabes? A los Masters del Universo, pues bueno, aquí sí, aquí sí que hay un cierto maniqueísmo, ¿no? Está claro, entre el bien y el mal. Pero vas a jugar igual en Ratas a las Paredes, cuando entres en Innsmouth, ¿vale? Vas a intentar pues que todo el mundo se lleve bien y cierta conciliación extraña, ¿no? Lo mismo pasa con The Witcher, y lo mismo pasaría si jugaras incluso a juegos como Star Trek, ¿verdad? Que tengo que hablar largo y tendido de ese juego porque no sé qué pasa, no sé qué pasa. Bueno, tengo que hablar largo y tendido sobre ese juego. Pero en Star Trek hay una actitud conciliadora bueno, pues de los personajes que forman parte de la flota estelar. No pueden resolver las cosas a tiros, básicamente. De hecho, hay bueno, un track, hay unos puntos, y hay uno de los puntos que es bueno, pues cómo resuelves las cosas de manera pacífica, ¿vale? Eso no lo puedes hacer en el mundo de Witcher, es que es absurdo, me parece absurdo. O en Trophy Dark, ¿no? No lo puedes hacer así, por mucho que quieras. O sea, no te puedes sentar y hablar
no sé, con una bruja a preguntarle, no sé, cosas de la vida, ¿vale? ¿Y cómo podemos llegar a un consenso, no? Pues uno ve una bruja y le corta la puta cabeza, sé lo que hay, ¿no? Y luego la quema en la hoguera por si acaso la tía tiene algún hechizo que hace que la cabeza se le vuelva a pegar al cuerpo, ¿no? Entonces, sin embargo, en otro tipo de juegos hay que hacer justo lo contrario, ¿verdad que sí? Bueno, estos son los juegos a los que he jugado. En los fracasos hay, bueno, pues bastante sonados, partidas que se han, digamos, propuesto y no han salido. Juegos como Raven, como Historias del Bucle, como Never Going Home, ¿vale? Este juegazo para mí es un juegazo de la Primera Guerra Mundial, con un sistema de cartas bastante interesante. Al final, de hecho, por muy famoso que sea, hay gente que me ha dicho, sí, yo quiero jugar, pero no juegan Blades in the Dark, que es un juego que tiene un sistema para muy clever. Bueno, el Wild World Wrestling, que es un juego en el que bueno, representas a luchadores de la WWF, que todo esto suena muy bien, digo, de cara a los Masters. Todo esto es un mundo. Abrir estas páginas es, bueno, pues empezar a ver combates, empezar a meterte en el mundillo este raro, rancio de los combates, de qué hay detrás, qué se mueve, de la peli El Luchador. Blazing the Dark es un noir futurista también, bastante crudo, bastante interesante, bastante al ajo. Historias del Bucle, el sistema este del Mutant Year, dulcificado, ¿vale? Bueno, ahora está muy de moda la peli esta que sacó Netflix. Raven, basado en la obra de Edgar Allan Poe. O sea, son juegos que yo creo, solo Raven, si uno lo piensa, es, desde el punto de vista de un máster, es bucear en toda la obra pesimista de Edgar Allan Poe, que para mí, bueno, para mí sí es un autor literario relevante, no como Lovecraft. Bueno, me equivoco, Lovecraft es relevante, pero para mí no alcanza las cotas de calidad que tiene Edgar Allan Poe, ¿vale? Su prosa, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero sí es muy relevante, evidentemente. H.P. Lovecraft, ahí me equivoqué. Pero claro, solo Raven ya te meten bueno, pues en la obra de Edgar Allan Poe. Yo ya la conocía, pero es verdad que relees alguna cosa, que ves la caída de la casa Usher, ¿no? La serie de Netflix y tal, que para mí está magistralmente adaptada. Son esas joyas que tiene Netflix, ¿no? Cuando sale del wow absurdo. Pero claro, tú imagínate lo que es meterte pues una obra tan pesimista, fantástica, como es la de Edgar Allan Poe, para luego llegar a la mesa y que los jugadores bueno, hagan trizas toda la ambientación, ¿verdad? Para mí es la gran clave, la gran diferencia. Pero bueno, estos son fracasos, son partidas que realmente no salieron porque a nadie le interesó, nadie dijo, bueno, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? En esas partidas. En definitiva, el vídeo me quedó un poco largo, pero espero que se me entienda bien. Nunca va a ser mejor jugar en solitario, a menos que te apetezca, bajo mi punto de vista, no jugar a algo mainstream, como por ejemplo, bueno, la partida al World's Imperium fue una cosa tremenda, una partida, claro. World's Imperium, yo es que todo el mundo superhéroes es una cosa que detesto profundamente. Sin embargo, porque yo la verdad que siempre he pensado en la verosimilitud de las acciones de un superhéroe, ¿no? La frase esa de la responsabilidad y... ¿Cómo es? Y el poder, no sé, un gran poder, no sé qué, no sé, una mierda de Stan Lee, ¿no? Lo que dice Spider-Man. Porque alguna peli sí que he visto. Pues eso no tiene ningún puto sentido. O sea, si tú fueras un señor que tiene super fuerza, joder, dominabas el mundo, las cosas como son, ¿vale? O sea, ni responsabilidad ni pollas, ¿no? El mundo se mueve por dinero, pues yo controlo todo el dinero y aquí todo el mundo a mis pies. Eso está claro, ¿no? Entonces, por eso para mí, The Voice, la serie The Voice, que sí la he visto,
o temporadas más fuertes y más flojas, sí que comparte mi visión de los superhéroes. Y eso es un poco lo que hice utilizando Wars in Peril, ¿vale? Los jugadores de base, ellos no eran así, no eran jugadores que, que hicieran el mal, pero sí es verdad que de manera con escenas que han quedado para la historia de las partidas de los juegos de rol, sinceramente, que he tenido yo, con sus acciones, por ejemplo, un tío que es como la antorcha humana, que en mitad de una multitud, una manifestación, ¿no? Vamos a decir, el tío va a volar, se prende fuego y vuela, ¿no? Claro, quemando a todos los que están alrededor. Cosas, cosas muy interesantes, ¿no? De que no han podido evaluar su propia fuerza y bueno, pues yo los he metido un poco en ese tinglado, ¿no? Muchas veces, ¿no?, pasan cosas muy parecidas con Homelander en The Voice, hasta que ya directamente la cabeza le hace clic y pierde. Y esa partida con ellos, la verdad que fue alucinante, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero claro, son temáticas que controlan, ¿vale? Son temáticas, bueno, pues que es súper fácil. O sea, estamos tan bombardeados por la mierda de la cultura de los cómics de superhéroes que, que llegan los jugadores súper fácil. Pero claro, cuando le vas a poner a un mormón que va, no sé, eh, progresando por la América de recién conquistada, ¿no? El oeste recién conquistado, que es prácticamente virgen, pues pese a tener matices que para un máster suenan muchísimo más interesantes que esta mierda, pues resulta que los jugadores ahí no llegan. Entonces tú como máster, en definitiva, estás condenado a jugar a la porquería como Pathfinder o como D&D, a matar orcos durante toda tu vida rolera. Y eso es algo que me parece tristísimo, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad, calidad y el esfuerzo de algunas editoriales por no hacer la misma puta mierda de siempre.